Y decíamos, Alejandra, que era especialmente importante, por un lado, la declaración de Carlos Moore ante la jueza, porque ha señalado directamente a miembros del entonces gobierno de la Comunidad de Madrid. Alguno de ellos hoy forma parte precisamente de ese gobierno. Y por otro lado, porque por primera vez ha reconocido que, en contra de lo que dijo siempre la Comunidad de Madrid, las residencias no se medicalizaron. Vuelvo a la pregunta que os había lanzado antes. ¿Qué sucede cuando un político miente? Carlos Moore dice que no se medicalizaron las residencias. Entrevista con el diario El País, Isabel Díaz Ayuso, marzo de 2020. Las residencias de la Comunidad de Madrid en su práctica totalidad están todas medicalizadas. Se han medicalizado las que son públicas, totalmente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, y las privadas concertadas. Dos opiniones. Vamos con el caso residencias. Después de 4 citaciones fallidas del supuesto firmante de los protocolos de las residencias madrileñas, Carlos Moore ha declarado por videoconferencia para señalar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Díaz Ayuso. Vale, yo soy doctor en medicina. Era la primera vez que declaraba como investigado. Según la abogada de la acusación, Carlos Moore asegura que la Consejería de Sanidad de Madrid conocía la existencia y el contenido de los protocolos y que él prácticamente se limitó a enviarlos. Así como que si a él le hubieran llegado los protocolos escritos por parte de Peromingo y otros geriatras de enlace, y él se hubiera dedicado exclusivamente a remitirlos por correo electrónico a la viceconsejera y a unos cuantos más. Por primera vez apunta directamente a Ana Dávila y al entonces exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Fue el que orquestó todo, en tanto en cuanto creó la figura de los geriatras de enlace. Carlos Moore le ha devuelto la pelota a Peromingo, el otro investigado que en diciembre aseguró que le advirtió de la discriminación. Carlos Moore le ha desmentido y ha venido a decir que no, que es que él elaboró los protocolos y además elaboró la versión larga, la versión más técnica, más clínica. La presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba así de las asociaciones, cuya abogada es una exdiputada de Podemos. 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y expolíticos que se han quedado fuera de las listas. Los familiares confían en que se abra una macrocausa. Sería importante que unificaran todos los casos aquí, en Plaza Castilla. Tienen que pagar lo que han hecho. O sea, han sido más de 7.000 personas las que han fallecido durante toda la pandemia. En breve podría conocerse la decisión de la Audiencia Provincial. Ángela, muy buenos días. Hola Ángela, buenos días. Vamos a intentar retomar la conexión con Ángela. Es precisamente el caso de su padre y la falta de atención médica con la que estuvo en esa residencia de Amavir Valdebernardo, la que está precisamente en el origen de esta causa. Y la jornada de ayer, Mateo, nos deja dos cuestiones muy interesantes en la declaración de Carlos Moore, porque por primera vez se apunta directamente a, digamos, al techo político, ¿no? Al gobierno de Díaz Ayuso. Ya lo habíamos visto en la Fiscalía, que en alguno de los escritos previos ya había hablado de, digamos, los ideólogos de los protocolos de discriminación, de coordinación sociosanitaria, pero, claro, ayer a la comparecencia de Carlos Moore, después de 4 intentos fallidos por problemas de notificación, él reside en Andorra, trabaja allí como psiquiatra, claro, la declaración ayer por videoconferencia nos deja varios titulares. Uno, digamos, entró en el cuerpo a cuerpo con su sucesor en el cargo, que es Javier Martínez Peromingo, sobre quién se atribuye la autoría de la elaboración de los diferentes protocolos, porque no solo es uno, fueron varios. Él dice que coordinó, revisó, firmó y envió los protocolos a la cúpula de Sanidad entonces, y en concreto habló de Ana Dávila Ponce de León, que era la viceconsejera de Sanidad y hoy es consejera de Familia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también él dice que, claro, sus protocolos estaban diseñados para que las residencias estuvieran medicalizadas, que en cierto modo es muy complicado pensar cómo una residencia en marzo-abril de 2020, en plena pandemia, con todo cerrado, iba a medicalizarse para dar asistencia a los residentes que no podían ser derivados a los hospitales. O sea, en cierto modo, lo que plantea era algo muy difícil de hacer en ese momento. Incluso hoy creo que pocas residencias o prácticamente ninguna tiene, digamos, una medicalización al uso para atender allí mismo a los residentes. Eso por una parte, Silvia. Y después, claro, mencionó también a Enrique Ruiz Escudero, el entonces consejero. Le atribuye la creación de la figura de los geriatras de enlace. Es un elemento muy importante porque ya han ido declarando también en diferentes procedimientos. Es una figura que se crea un poco para hacer esa suerte de filtro, de criba entre quién debería ir o no a los hospitales en aquellas fechas. Hay que decir también desde el punto de vista judicial que Enrique Ruiz Escudero hoy es senador y está aforado.
en el Tribunal Supremo, con lo cual cualquier decisión que se tome sobre su declaración, si no lo hace de forma voluntaria, ya lo sabemos por otras causas, él está aforado ante el Tribunal Supremo, con lo cual estamos hablando de una dimensión de la causa que podría ser mayor o no, dependiendo de las próximas decisiones que tome el juzgado. Ayer, por primera vez, Carlos Mur reconoció que las residencias no estaban medicalizadas en la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia. No se medicalizaron, dice Carlos Mur ante el juez. Y le estábamos contando que precisamente el caso que está en el origen de esta causa que se está investigando es el caso del padre de Ángela Armengol. Ángela, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tipo de atención médica recibió tu padre, si es que la recibió, en esa residencia? Ninguna. ¿Qué le sucedió a tu padre en la pandemia, Ángela? Pues nada, que se murió abandonado como un perro. Que se puso enfermo y dejaron de contactar con nosotros, no nos cogían el teléfono para nada. Y entonces, cuando estaba a punto de morir, nos llamaron y nos dijeron que no tenían medios para poder atenderlo, que no había trajes y que había mucho miedo generalizado porque también el personal temía contagiarse. Pero yo la última vez que hablé con mi padre me dijo: estamos esperando que nos den sitio en el cementerio, porque los juntaban a todos y a medida que iban cayendo los metían en la habitación hasta que se morían solos. En el caso entraban de tu padre, en el cuarto. Sí, sí, adelante, Ángela, disculpa. Sí, luego entraban en el cuarto, certificaban la muerte y te llamaban por teléfono. Y eso es todo lo que hicieron. Y ni estaban medicalizadas la residencia de mi padre ni otras. Y bueno, todo lo que se ha contado a la opinión pública ha sido mentira, porque había sitios para verlos derivados a otros centros, lo cual se prohibió, y las residencias nunca estuvieron medicalizadas, con lo cual pues se murieron completamente abandonados, ni siquiera tuvieron derecho a paliativos y estaban preavisados de que en la residencia de mi padre murieron 90 personas. Entonces, aparte de la muerte, es la tortura anterior a la que fueron sometidos, con una crueldad, con un índice de crueldad que rebasa los límites. Ángela, es extraordinariamente doloroso escucharte hablar del testimonio de tu padre, diciendo que la última vez que pudiste, claro, contactar con él, él te dijo que estaba esperando sitio en el cementerio. Cuando tú preguntaste a la residencia... Efectivamente, eso es... Oiga, ¿ustedes por qué no lo derivaron a mi padre a un hospital? ¿Qué te dijeron? Pero es que además a nosotros no nos dijeron que si pagábamos lo llevarían a algún sitio. Es que a nosotros no nos dieron ningún tipo de información, porque a mí si me llegan a decir, mira, si pagas lo sacamos de aquí, pues hubiéramos pagado, porque en esas circunstancias límite, pero es que a nosotros no nos dieron ningún tipo de información acerca de nada. O sea, la opacidad fue tremenda. A mí se me ocurrió llamar a una ambulancia para que lo sacara de allí y me explicaron que el gobierno de la Comunidad de Madrid había prohibido completamente el acceso a las residencias. Luego la residencia nos intentó cobrar un concepto como de 100 y pico euros por oxígeno y entonces yo me negué porque dije que realmente no lo habían atendido e intentaron intervenir la cuenta de mi madre por otro sitio. Los recién fallecidos y nos llamaron para cobrarnos por la incineración 6.000 euros en esos momentos en que te da todo igual, para que digas que sí, para que sigan haciendo negocio. La residencia, a mí realmente el personal de la residencia Amavir de Bernardo no me gustó nunca, desde el principio hasta el final, porque la alimentación de mi padre era súper escasa. La atención, mi padre llegó con muy poca medicación y les drogaba para que no hubiera mucho ruido y para que no molestaran. Entonces, yo con la residencia acabé muy mal. Con ellos acabé muy mal, puse muchas quejas a la consejería, que me contestaba con buenas palabras y
no solamente que no me gustara en el tramo final, porque el tramo final se basó en una decisión política, es que a mí ni el personal ni la gestión de la residencia me parecían adecuadas. Está también con nosotros la abogada de Ángela, ella es Alejandra Jacinto. Alejandra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La declaración de ayer de Carlos Moore es extraordinariamente importante porque por primera vez se apunta directamente a dos cargos políticos, uno de ellos el entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, hoy senador del Partido Popular, y a la viceconsejera, hoy consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. A partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que os planteáis teniendo en cuenta que Carlos Moore les ha señalado a los dos? Sí, efectivamente la declaración de ayer es inédita y marca un antes y un después en el caso de las residencias. En este caso concreto que estamos hablando de un delito de discriminación, un presunto delito de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria, porque efectivamente, bueno, pues dijo de forma meridianamente clara que él mismo remitió esos protocolos a la viceconsejera y que el señor Ruiz Escudero fue el que orquestó la creación de la figura de los geriatras de enlace. Es decir, está implicando directamente a la cúpula del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, el equipo jurídico, es revisar las declaraciones que se han depositado en sede judicial, tanto la de Peromingo como la de Carlos Moore, que efectivamente tienen contradicciones entre ellas, se tiran los trastos a la cabeza, se pasan la patata caliente sobre la responsabilidad, y vamos a solicitar todas las diligencias posibles al juzgado para que se investigue lo más importante, que ya no es quién firmó los protocolos o quién envió los protocolos, sino quién dio la orden de no trasladar a hospitales públicos a las personas que tuviesen ese deterioro cognitivo grave o tuviesen, digamos, limitaciones para las actividades de la vida diaria, y que también impidió que se medicalizasen las residencias, que fueran trasladados al Hospital IFEMA, en definitiva, que se privase de la asistencia sanitaria a tantísimas personas como fue el padre de Ángela. Vamos a solicitar todas las diligencias oportunas. Hay que recordar que todavía estamos esperando que declare Pablo Busca, que era el jefe del Suma 112, el responsable del traslado de las ambulancias, que no produjeron esos traslados, y también estamos pendientes de una serie de declaraciones de médicos de esa residencia, Mavir Valdebernardo, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir con la instrucción y desde luego vamos a intentar que se llegue al origen de la causa del mal causado, que es quién dio la orden de poner en marcha esos protocolos de la muerte. Y decíamos, Alejandra, que era especialmente importante, por un lado, la declaración de Carlos Moore ante la jueza, porque ha señalado directamente a miembros del entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid. Alguno de ellos hoy forma parte precisamente de ese Gobierno. Y por otro lado, porque por primera vez ha reconocido que, en contra de lo que dijo siempre la Comunidad de Madrid, las residencias no se medicalizaron. Sí, eso desde luego también es muy relevante. Él ayer manifestó de forma clara en varias ocasiones que los protocolos tenían sentido en tanto en cuanto las residencias fuesen medicalizadas, porque hay que recordar que los protocolos lo que hacían era impedir el traslado a determinados residentes en función de su deterioro cognitivo o sus limitaciones para las actividades de la vida diaria, y decían, o tenían el espíritu de decir, bueno, a esas personas mejor se las atenderá en las residencias, claro, siempre y cuando en esas residencias pues haya los medios suficientes, el personal suficiente, en fin, estén medicalizadas. Y ayer mismo reconoció que las residencias no se medicalizaron lo suficiente, fue el término que utilizó, y en concreto, hablando de esta residencia, Mavir Valdebernardo, él considera que no fue medicalizada. Por tanto, la conclusión casi nos la da él, ¿no? Él no la dijo, pero sí que la puedo decir yo. La conclusión es que si se aplicó el protocolo, es decir, esa persona no fue derivada al hospital y la residencia no fue medicalizada, lo que se produjo fue una discriminación. Vuelvo a la pregunta que os había lanzado antes. ¿Qué sucede cuando un político miente? Carlos Moore dice que no se medicalizaron las residencias. Entrevista con el diario El País, Isabel Díaz Ayuso, marzo de 2020. Las residencias de la Comunidad de Madrid en su práctica totalidad están todas medicalizadas. Se han medicalizado las que son públicas, totalmente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, y las privadas concertadas. Dos opiniones. Pintor. Bueno, primero hay que conocer bien cómo funcionan las residencias antes, incluso de la tragedia de la COVID y de lo que ocurrió con los protocolos de la vergüenza. Las residencias en nuestro país no están
medicalizadas, no lo están. O sea, eso ni las públicas ni las privadas, que por cierto, también hay que decirlo, las públicas funcionan bastante mejor, con más personal, que las privadas. También eso es algo, aunque a veces las privadas nos parezcan más bonitas y que tienen más mármol, pero en general funcionan mucho mejor las públicas que las privadas en este país. Y conozco bien porque me he dedicado muchos años a trabajar estos temas, mucho antes de la... Lo primero, eso es mentira. Lo segundo, sí hay un hospital de referencia para todas las residencias. En cuanto un mayor se pone malo, inmediatamente a ese hospital de referencia, que suele estar muy cerca, se le traslada para allá. Incluso en ocasiones, porque tal, ni siquiera para temas de máxima emergencia. Ante cualquier duda, a una persona mayor se le traslada a su hospital de referencia. Federico, rápidamente, ¿qué noticia en el Congreso? Yo creo que cuando menos un político que ha hecho una afirmación como esa y luego se ha demostrado, sabemos todos además que es verdad que las residencias no están medicalizadas y que siguen sin estar medicalizadas, cuando menos, y en una situación como esta, lo primero es pedir perdón a las víctimas, a las 7.000 y pico, casi 8.000 víctimas. Un poquito más, ¿no? Igual, ¿no? Que pedir perdón, ¿no? Para que quede exonerada, digo, ¿no? Pues luego ya hablaremos de la responsabilidad política que nos ha ocupado durante toda la mañana. Pero es que